¿Qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta. En nuestro encuentro anterior, desglosamos la inquietante fragilidad de nuestra posición actual, esa rareza estadística de haber nacido como seres humanos y el peligro inminente de perder este acceso al Dhamma. Hoy vamos a dar un paso un poco más profundo hacia el interior de la maquinaria. Si el video pasado fue acerca de dónde estamos, este es sobre qué nos está pasando realmente. Vamos a realizar una autopsia clínica a la condición humana, moviéndonos desde la geografía del castigo hasta la psicología de la renuncia radical. Veremos en el Majjhima Nikaya 130 el careo con la física moral ante el Rey Yama, en el Majjhima Nikaya 82 la lucidez de Ratapala frente al teatro de la belleza, en el Anguttara Nikaya 339 la intoxicación de la juventud y el despertar del Buda, y en el Samyutta Nikaya 325 la metáfora de las montañas que se cierran sobre nosotros. Y no busco asustarlos, busco que hagamos una auditoría de la realidad. Vamos a analizar por qué la vejez, la enfermedad y la muerte no son accidentes de la vida, sino la conclusión lógica de nuestra arquitectura biológica y volitiva. Así que les pido que se acomoden, tomen un snack, se preparen un café o simplemente me acompañen en sus actividades mientras diseccionamos estos textos. Como siempre, les agradezco mucho que estén aquí conmigo una vez más y les doy la bienvenida de nuevo a Alan's Dhamma. Y para entrar de lleno en el Devadutta Sutta, el número 130 del Majjhima Nikaya, primero tenemos que ajustar nuestra lente. Si venimos con la idea de que el Buda era un místico contando parábolas morales para que nos portemos bien, vamos a perdernos quizá el 90% de la información en este texto. El Buda no habla como un profeta, sino como un analista de sistemas que ha hackeado su propio hardware. Él describe algo llamado Divakaku. Tradicionalmente se traduce como el ojo divino, pero en un contexto secular y técnico, prefiero que lo entendamos como una facultad cognitiva extendida. No es un milagro, es el resultado de una purificación extrema del samadhi, donde el ruido de fondo del ego se silencia tanto que la señal de la realidad empieza a entrar sin filtros. Con este ojo divino, purificado y que sobrepasa al humano, veo a los seres que pasan de un estado a otro y que reaparecen. Comprendo cómo los seres pasan de acuerdo con sus acciones o karma. Esto lo dijo el Buda. Y quiero que lo dimensiones. A menudo recurrimos al terror cósmico de H.P. Lovecraft, por ejemplo, para intentar entender nuestra insignificancia en el universo. Lovecraft decía que si el ser humano pudiera realmente conectar todos los puntos de la realidad, se volvería loco por la magnitud del horror y la indiferencia del cosmos. Bueno, el Buda ve exactamente esa misma maquinaria que Lovecraft le daba pavor. Esa escala de tiempo de eones y esa red infinita de causas y efectos. Pero aquí está el giro. Donde el autor de terror ve locura, el Buda encuentra lucidez. Él no ve un caos indiferente, ve una física moral, ve que el universo no es un lugar que te castiga, sino un sistema que simplemente reacciona a tu energía cinética volitiva, a tu karma. Estamos frente a un observador que ha quitado el velo y lo que ve al otro lado es honestamente mucho más inquietante que cualquier monstruo con tentáculos. Es la visión de seres cayendo y subiendo en un ciclo perpetuo, atrapados por sus propias decisiones éticas. Y aquí, para entender cómo es que el Buda logra ver esta arquitectura sin colapsar mentalmente, podemos recurrir a un concepto de la neurofilosofía moderna de Aldous Huxley, la válvula reductora. Huxley argumentaba que para sobrevivir, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso funcionan como un filtro eliminatorio. Si percibiéramos todo lo que está sucediendo en este momento, todas las frecuencias de radio, el dolor acumulado de cada centímetro de la Tierra, la danza atómica de la materia, simplemente nos sobrecargaríamos y moriríamos. Por eso, la biología nos da una especie de visión de túnel, necesaria para buscar comida y reproducirnos. Sin embargo, el Buda ha abierto esa válvula. A través del entrenamiento mental, ha retirado los filtros evolutivos que nos mantienen cómodamente ignorantes. Lo que los psicodélicos intentan hacer de forma química, a menudo caótica,
que es mostrarte que el yo es una construcción y que todo está interconectado, el Buda lo hace mediante la tecnología de la conciencia. Él no está teniendo una alucinación poética, está viendo el espectro completo del Kama. Imaginemos que el Kama es como una radiación invisible. Nosotros solo vemos los objetos sólidos que golpea, los resultados, pero el Buda ve la radiación misma, moviéndose a través del tiempo. Entonces, cuando entramos al Devadatta Sutta, no estamos entrando a una mitología de ultratumba, estamos entrando al informe de un hombre que ha limpiado su lente y nos dice: he visto la maquinaria, he visto que el software que corre tu realidad tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que tu válvula reductora te permite percibir. Y lo que nos va a describir a continuación, en el encuentro con el Rey Yama, es la consecuencia lógica de ignorar esas señales. Es literalmente el sistema de seguridad del universo dándose esta última advertencia antes de que el ciclo se cierre sobre nosotros. Pero, ¿quién es realmente este Rey Yama? ¿Es un juez externo? ¿O es el reflejo final de nuestra propia negligencia? En este bloque vamos a entrar en la sala del trono. Y para que podamos tomar en serio la descripción del Devadatta Sutta, primero tenemos que demoler una ilusión. La idea de que lo que ves frente a ti en este momento es la realidad. La neurociencia moderna, con figuras como Anil Seth, es muy clara. La vigilia es funcionalmente una alucinación controlada. Tu cerebro no es una ventana transparente, es una máquina de predicciones encerrada en una caja oscura de hueso. No ve fotones, interpreta señales eléctricas y adivina el mundo. Construye un modelo interno para que no te mueras. Y si esto es así, el ojo divino del que hablaba el Buda no suena tan místico. Es simplemente la capacidad de percibir el código fuente antes de que el cerebro renderice la imagen final. Pero vamos un paso más allá a la física. En mecánica cuántica hablamos del colapso de la función de onda. Antes de observar, solo hay una nube de probabilidades. Al observar la realidad se solidifica en un estado concreto. El Buda, al usar el Divakaku, está observando la función de onda del Kama. Él ve las probabilidades conductuales de las tendencias de un ser antes de que éstas se solidifiquen en un nuevo nacimiento o en una nueva experiencia del dolor. Lo que el Buda nos está diciendo es que nuestra prisión de carne no es un error de la biología, sino el resultado de cómo nuestra conciencia ha colapsado la realidad durante eones. Estamos atrapados en una simulación de la que somos al mismo tiempo los programadores negligentes y los usuarios sufridos. Si aceptamos que el cerebro renderiza la realidad según sus necesidades, tenemos que aceptar que la relatividad biológica, así como el biólogo Jacob von Uexküll introdujo un concepto fascinante, el Umwelt, es el mundo propio de cada especie. Una garrapata no vive en el mismo mundo que tú. Su Umwelt se reduce a la luz y al rastro térmico de un mamífero. Para ella, el resto del universo no existe. El Buda fue el primer gran teórico del Umwelt. Él comprendió que nuestra percepción humana es solo una frecuencia de un dial infinito. Para el ser humano, el agua es una sustancia clara para beber. Para el pez es su hogar y su aire. Para el ser de los reinos del hambre, los petas, es pus y sangre hirviendo. Para un ser celestial, es un suelo de cristal joyado. ¿Ves hacia dónde voy? El agua no cambia su composición química. Lo que cambia es la interfaz del observador, la geografía de su dolor, y de la que hablaba el Devadatta Sutta. No es necesariamente un lugar físico en el centro de la tierra con azufre y fuego. Es una configuración de la conciencia. Tu mente está saturada en Kama oscuro, odio, violencia, negligencia radical. Tu Umwelt colapsa. El universo entero se convierte en una cámara de tortura, porque tus facultades cognitivas ya no pueden procesar la belleza o la paz, solo pueden renderizar dolor. Esta es la física de la realidad simulada. No vas al infierno, creas el infierno con la materia prima de tus actos, y es aquí donde la figura del Rey Yama deja de ser un mito y se convierte en algo mucho más aterrador, una auditoría del sistema inevitable.
Ahora que entendemos que nuestra realidad es una construcción maleable por nuestras acciones, es hora de entrar a la sala del tribunal. Quiero que conozcamos a los mensajeros divinos y descubramos por qué el Rey Llama tiene preguntas para las que posiblemente tú ya tengas la respuesta. Así que entremos a la sala del trono. Pero olviden la iconografía del diablo y sus cuernos. En el Devaduta Sutta, el Rey Llama no es una entidad maligna que disfruta del sufrimiento ajeno. De hecho, técnicamente Llama es lo que en el canon Pali llamaríamos un Bhemanikapeta. Es un concepto fascinante y trágico. Es un ser con kama mixto, alguien que por sus méritos vive en una mansión celestial, pero que por su kama oscuro debe experimentar tormentos cíclicos o ser testigo del dolor ajeno. No es un dios absoluto, es un funcionario de la causalidad. Imaginen a Llama como el alcalde de un hospital penitenciario. Él no diseñó las leyes de la física que te trajeron aquí. Él no es el verdugo que blande el látigo. Su función es el triaje administrativo. Cuando un ser aparece frente a él, Llama no está juzgando desde una moralidad subjetiva. Él está verificando los registros. Está haciendo la pregunta que tú evitaste toda tu vida. ¿Viste las señales? ¿Viste los indicadores del sistema? Su papel es recordarte que el dolor que estás a punto de experimentar no es una imposición externa, sino la entrega de un pedido que tú mismo hiciste a través de tu negligencia o pamada. Lo más inquietante es que Llama es un prisionero de su propio cargo. Él no está ahí por linaje de sangre o por derecho divino. Está ahí porque es un Kamadayada, un heredero de sus acciones. Está tan atrapado en la maquinaria del samsara como el ser que tiene enfrente, con la única diferencia de que él tiene que observar el ciclo del horror billones de veces. Aquí es donde la figura de Llama se vuelve profundamente humana y a la vez aterradora. Imaginen tener todo el poder sobre un reino, pero que ese reino sea el epicentro del dolor universal. Llama no puede renunciar, no puede dimitir. Su estancia ahí es la duración exacta de su combustible kármico. Él es la prueba viviente de que en el samsara, incluso las posiciones de jerarquía son solo jaulas con diferentes decoraciones. Pero hay un pasaje en el Anguttara Nikaya que nos rompe el corazón y al mismo tiempo nos da la clave de nuestra propia fortuna. El texto nos dice que después de interrogar a un ser y enviarlo a su destino, Llama se queda solo con sus pensamientos. Entonces, el Rey Llama piensa: aquellos que en el mundo hacen acciones malvadas sufren estos diversos tipos de tortura. Oh, que yo pueda obtener el estado humano, que un Tathagata, un noble, un Buda, plenamente iluminado aparezca en el mundo, que yo pueda sentarme frente a ese bendito y que él me enseñara el Dhamma. No sé si alcanzan a dimensionar esto. El ser que tiene el control del infierno está mirando hacia arriba, hacia nosotros con envidia. Él sabe que su posición es un callejón sin salida burocrático. Él daría todo su poder por tener lo que tú tienes ahora mismo. Mientras ves este video, un cuerpo humano y un acceso a la enseñanza. Para Llama, la soberanía no es juzgar a los muertos, la soberanía es la capacidad de entrenar la mente para no volver a esta sala de juicios nunca más. Su soledad es la soledad del que entiende la física del dolor, pero está demasiado lejos de la salida para alcanzarla. Esta es la tragedia de la conciencia en el samsara. El juez es un buscador espiritual frustrado y su advertencia para ti, a través de los mensajeros que veremos, no nace del odio, sino de la urgencia de alguien que ve el incendio desde adentro y sabe que tú todavía tienes tiempo de correr. Pero Llama no juzga a ciegas. Él tiene 5 pruebas, 5 mensajeros divinos, que se cruzaron en tu camino hoy mismo, ayer, tal vez la semana pasada. ¿Los reconociste o estabas demasiado intoxicado para verlos? Así que aquí quiero que comencemos a diseccionar al primero de ellos. Y aquí es donde el Rey Llama comienza su interrogatorio con el primer mensajero divino. Y es, irónicamente, el que nuestra cultura más romantiza, el recién nacido. En la tradición se dice que cuando el Bodhisattva, el futuro Buda, nace, lo hace limpio, como una joya,
que no mancha la seda que lo recibe. Pero en el Devadatta Sutta, el Buda nos lanza un balde de agua fría del realismo biológico. Nos pide observar al infante ordinario, ese que yace sobre sus propios excrementos, incapaz de sostenerse, llorando por una incomodidad que ni siquiera puede nombrar. Y aquí Yama pregunta: ¿no has visto en el mundo a un niño pequeño? ¿Un bebé que yace sobre su propia orina y heces? ¿Y no se te ocurrió pensar: yo también estoy sujeto al nacimiento y no estoy libre de él? Esto no es una falta de empatía hacia los bebés, es una ontología del desecho. Tenemos que entender que el cuerpo no es un templo que se ensucia por accidente. El cuerpo es una fábrica que produce suciedad como función base. En el Satipatthana Sutta, el Buda es despiadado con su análisis forense y nos dice lo siguiente: este cuerpo está lleno de diversas impurezas: bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, orina. Nacer es esencialmente encender la maquinaria del procesamiento de materia, que genera residuos de forma ininterrumpida, hasta el día de su colapso. Y entonces aquí el infante, que no puede limpiarse a sí mismo, es nuestra primera lección de Anatta, no yo. Piénsenlo. Si este cuerpo fuera mío, si realmente yo fuera el soberano de esta prisión de carne, podría ordenarle que no segregue estas cosas, que no huela, que no emita desechos. Pero el bebé es la evidencia de que somos esclavos de un proceso biológico que no pedimos y que no controlamos. El nacimiento no es el inicio de una aventura, es la firma de un contrato de servidumbre con la biología. La pregunta de Yama es punzante, porque ataca nuestra negligencia estratégica. Cuando vemos a un niño, nuestra cultura nos entrena para ver el potencial, la esperanza o la pureza. Pero Yama nos obliga a ver la trayectoria completa. Si naces vas a producir desechos, vas a sentir hambre, vas a experimentar la fricción de los elementos sobre tu piel. Y aquí introducimos un concepto vital, Yatimada, la intoxicación con el hecho de estar vivos, de haber nacido. Es esa arrogancia silenciosa que nos hace creer que el nacimiento es un regalo gratuito, olvidando que es el primer paso a un corredor que termina invariablemente en la disolución. La respuesta del acusado ante Yama es siempre la misma: Señor, fui negligente, no pude actuar porque estaba distraído. Y la sentencia de Yama es fría como la ley física. Esta acción malvada no fue hecha por tu madre, ni por tu padre, ni por tus amigos, fue hecha por ti. Y tú eres quien debe experimentar los resultados. El infante es el primer mensajero, porque es el recordatorio de que la puerta de la prisión se acaba de cerrar detrás de ti. Si no puedes ser soberano ni siquiera de tus propios esfínteres al nacer, ¿qué te hace creer que tienes control de lo que viene después? Hemos sido arrojados a una fábrica de desechos y lo llamamos milagro. Pero el rey Yama no acepta eufemismos. El nacimiento es solo el inicio de la servidumbre, pero la máquina humana tiene una característica aún más inquietante. No se queda estática, empieza a degradarse frente a tus ojos. Así que vamos al encuentro del segundo mensajero, aquel que la modernidad intenta esconder con cirugías y filtros. El segundo mensajero de Yama es el anciano, pero no cualquier anciano. El Sutta describe a este ser como alguien encorvado, apoyado en un bastón, tembloroso, con los dientes rotos y la piel manchada. Es la estética del colapso. En nuestra era, hemos intentado silenciar a este mensajero con una tecnología que el Buda llamaría la cúspide de la intoxicación. Aquí quiero hablar de Brian Johnson y su proyecto Blueprint. Para quien no lo sepa, es este multimillonario que gasta millones de dólares al año en un intento desesperado por revertir la edad biológica, midiendo cada biomarcador y consumiendo cientos de suplementos. Desde la perspectiva del Ariya Pariyesana Sutta, Johnson es el ejemplo perfecto de la búsqueda innoble. Él está intentando encontrar seguridad en lo que por definición es inseguro, la materia. Su error no es de hardware, es de software filosófico. Cree que si optimiza la prisión de carne lo suficiente, podrá ignorar que la sentencia ya fue dictada. Brian Johnson no es un rebelde, es el esclavo que más dinero gasta en decorar los barrotes de su celda. El Buda diría que su proyecto es como intentar pintar la fachada de una casa
mientras el suelo debajo de ella es arena movediza. Puede retrasar la aparición de canas, pero no puede hackear la naturaleza del Yara, el envejecimiento. Para entender por qué el biohacking es la última instancia, un error de cálculo estratégico, hay que recurrir a una de las metáforas más poderosas del Buda, el Pavatopama Sutta. Imaginen que están hablando con un rey, alguien con todo el poder y recursos del mundo, y el Buda le pregunta: si vinieran desde los 4 puntos cardinales, 4 montañas gigantescas, tan altas como el cielo, aplastando todo a su paso, ¿qué harías? El rey responde lo obvio: no habría nada que hacer, salvo vivir con rectitud y practicar el Dhamma. Como grandes montañas de roca que llegan al cielo, avanzando, aplastando todo en las 4 direcciones, así la vejez y la muerte avanzan sobre los seres. Esta es la respuesta del Buda. Estas montañas son el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y el kama. Brian Johnson y la cultura del anti-aging están intentando poner un andamio elegante frente a una de esas montañas. Están intentando negociar con la fuerza tectónica usando sueros de retinol y análisis de sangre. Es una distracción costosa. La soberanía no consiste en evitar que la montaña te alcance, porque la montaña es tu propia biología, sino en haber entrenado la mente de tal forma que cuando el impacto ocurra no encuentre a nadie ahí, a nadie para ser aplastado. La modernidad secular nos vende la reforma del cuerpo como solución, pero el Buda nos ofrece la trascendencia de la identidad con el cuerpo. Yama te preguntará en su momento: ¿viste al anciano? ¿Viste la montaña? ¿Y por qué seguiste actuando como si tuvieras tiempo? Y en ese punto, ni todos los millones de Silicon Valley podrían comprarte un segundo de pámada extra. Pero la vejez es un proceso lento. Hay un mensajero mucho más errático, uno que no respeta cronogramas y que puede invalidar todos tus planes en un solo segundo. Vamos a hablar del tercer mensajero, un cuerpo quebrado. Llegamos al tercer mensajero, el enfermo. En el Devadatta Sutta, Yama describe a alguien afligido, sufriendo gravemente enfermo, revolcándose en sus propios excrementos nuevamente. La crudeza no es gratuita. El Buda está intentando romper la intoxicación con la salud, Arogya Mada. Solemos ver la enfermedad como una especie de interrupción de nuestra vida normal, un error en el sistema que hay que corregir para volver al estado base de bienestar. Pero el Dhamma invierte esta lógica. La salud no es el estado base, la salud es solo una gestión de crisis temporal. Para entender esto, tenemos que ir al Mangadhya Sutta y la brutal metáfora del leproso. El Buda describe a un hombre con llagas que se cauteriza sobre un foso de carbones encendidos y se rasca con las uñas para sentir alivio. Para el leproso, ese rascado se siente como placer, pero para alguien sano es horror puro. El Buda nos dice que nosotros somos como ese leproso. Creemos que estamos saludables solo porque nuestras llagas biológicas están siendo rascadas momentáneamente por la comida, el sexo o el entretenimiento. Pero la enfermedad no es un invasor externo, es la naturaleza misma de un cuerpo compuesto. Si tu sistema biológico se detiene un solo segundo, tu cuerpo se convierte inmediatamente en un banquete para bacterias. La pus, la flema, las secreciones que tanto nos asquean no son suciedad externa, son el subproducto de una guerra constante que tu cuerpo está perdiendo lentamente. El cuerpo no tiene enfermedades, el cuerpo es una herida abierta que requiere mantenimiento las 24 horas del día solamente para no colapsar. Aquí es donde entra la respuesta estratégica del Dhamma. El Buda sabía que la enfermedad es una variable que no podemos controlar del todo, pero nos dio una herramienta forense para diseccionarla, la enseñanza de los 2 dardos. En el Sala Sutta, cuando el cuerpo enferma, es como si te dispararan un dardo. Eso es el dolor físico, la sensación cruda, el vipaka o el resultado kármico de tener un cuerpo. Es inevitable. Sin embargo, las personas que no han entrenado su mente reaccionan con angustia, lamento y desesperación. Al hacerlo, es como si ella misma se disparara un segundo dardo. El rey Yama nos interroga sobre el tercer mensajero.
para recordarnos que el primer dardo va a llegar sí o sí. La enfermedad es la traición programada de tus células, pero la verdadera tragedia no es el cáncer o la infección, es que pasamos la vida entera intoxicados con la salud, asumiendo que el cuerpo nos pertenece, y cuando el sistema falla nos hundimos en el segundo dardo, porque no tenemos un refugio mental construido. La salud es un préstamo, con intereses altísimos, que vas a tener que pagar. El mensajero de la enfermedad está ahí para decirte: tu infraestructura de cristal es endeble. Si tu única estrategia es confiar en que la medicina te mantendrá a salvo, estás jugando la ruleta rusa con un tambor cargado. La soberanía real es la capacidad de observar cómo el cuerpo se quiebra sin que la mente se quiebre con él. Pero hay mensajeros que son aún más públicos y que a menudo son más ignorados. El cuarto mensajero no es un proceso interno, es el resultado de la fricción social y la ley. El criminal bajo castigo. ¿Qué tiene que ver la justicia penal con tu propia liberación? Aquí, con este cuarto mensajero de llama, rompemos con la decadencia puramente biológica y nos arrojamos en la cara la decadencia moral y social. El criminal, que es capturado y castigado, en el Devadatta Sutta se describe a reyes ejecutando castigos brutales, flagelaciones, mutilaciones, torturas con hierro ardiente. Para una mentalidad moderna, esto suena a barbarie medieval, pero si lo traducimos a nuestra realidad actual, el mensaje es idéntico. Pensemos en las imágenes que llegan de las megacárceles del Salvador. Cientos de hombres tatuados de pies a cabeza, despojados de su individualidad, confinados en estructuras de concreto donde la luz apenas entra. Esos tatuajes de los maras no son solo arte, son la marca del Kama, hecha carne. Representan una serie de decisiones volitivas que construyeron ladrillo a ladrillo su propia jaula visible. El criminal es un mensajero porque nos muestra que el Kama oscuro no espera la muerte para materializarse. Empieza a cristalizarse en el momento en el que la acción se comete, incluso antes de ser atrapados. El criminal ya vive en su propio infierno. El Bala Pandita Sutta describe la paranoia kármica. El hombre que ha hecho el mal, cuando está sentado solo o con otros, ve cómo su propia mala acción lo cubre como la sombra de una enorme montaña al atardecer. Él ya no es libre. Su mente es un radar buscando amenazas. Cada sirena de policía, cada mirada extraña es un recordatorio de que su geografía del dolor ya ha sido trazada. La prisión de concreto es solo la formalización externa de una estructura mental que él mismo diseñó. Hay un detalle técnico aquí en las descripciones de los infiernos budistas que suele pasarse por alto. Los Niraya Palas, o guardianes del infierno, a menudo los imaginamos como demonios externos, pero la realidad carcelaria moderna nos da una lectura mucho más precisa. En las prisiones de máxima seguridad, el castigo más brutal no viene del Estado o de los guardias, viene de los propios internos. La violencia horizontal, las jerarquías de abuso y el miedo constante a quien duerme en una litera de al lado. Estos son los guardianes delegados. El sistema no necesita castigarte activamente, solo necesita ponerte en un entorno saturado de la misma energía volitiva que tú mismo cultivaste. Esto es lo que el Buda llama la conclusión lógica de la actividad aflictiva. Si siembras violencia, tu homeworld, tu mundo propio, se vuelve de seres violentos. Te conviertes en el habitante de una frecuencia donde la confianza es imposible. Yama te preguntará: ¿viste al criminal castigado? ¿Viste cómo su propia sombra lo devoraba? ¿Por qué pensaste que tus pequeñas acciones de odio, tus mentiras o tus robos no tendrían el mismo peso gravitacional? El criminal es el espejo de nuestra propia capacidad de construirnos una celda. No es un otro, marginado. Es el recordatorio de que la justicia del samsara no es legal, es cinética. Toda acción tiene un vector de regreso, y el cuarto mensajero es el punto donde este vector finalmente hace contacto. Pero hay un quinto mensajero, y uno que no admite negociaciones, ni biohacking, ni reformas legales. Es el mensajero que cierra la puerta definitivamente. Vamos a enfrentar la realidad del cadáver y el fin de la simulación biológica. Y aquí nos recibe el quinto mensajero del Rey Yama, aquel que nuestra civilización ha hecho hasta lo imposible por desterrar de la vista pública.
¿Cuándo has visto un cadáver? Vivimos en la era de la sanitización existencial. Hemos construido muros de cristal y de acero llamados morgues, funerarias de lujo y crematorios, cerrados para ocultar lo que el Buda consideraba la lección más importante de la realidad. Si el primer mensajero era el inicio de la servidumbre, este es el cierre de cuentas. Llama pregunta: ¿no has visto en el mundo un cadáver de 1 o 2 o 3 días, hinchado, lívido y supurando? Nuestra respuesta moderna sería: no, señor Llama. Lo entregué a una empresa para que lo maquillara y le pusiera una caja sellada. Pero esa censura estética no invalida la física de la disolución. Como si viera un cuerpo arrojado en el cementerio, hinchado, azulado y purulento, devorado por cuervos, halcones o buitres, un esqueleto con carne y sangre, unido por tendones, un esqueleto sin carne, manchado de sangre, huesos sueltos, esparcidos por todas las direcciones, huesos convertidos en polvo. Esto que acabo de leer no es morbo, es rigor forense. El Buda describe en el Satipatthana Sutta los 9 estadios de la descomposición, para que entendamos que el cuerpo no es una unidad sólida, sino un agregado de procesos químicos en pausa. En cuanto la conciencia, ese software que mantiene la cohesión, se retira, la máquina entra en un proceso de entropía acelerada. La lividez, la hinchazón y el polvo no son accidentes, son el destino programado de cada átomo que hoy llamas yo. El quinto mensajero es la evidencia final de que no posees nada, ni siquiera el envoltorio en el que viajas. Para el Buda, no hay tal cosa como una muerte mística o un tránsito poético. En el Samanapala Sutta, él describe la muerte como un simple proceso de devolución. El cuerpo está compuesto por los 4 grandes elementos: tierra, solidez, agua, cohesión, fuego, temperatura y aire, movimiento. Al morir, el préstamo se cancela. Lo que es tierra vuelve a la tierra, lo que es agua vuelve al agua, el fuego se extingue en la atmósfera y el aire se disuelve en el viento. Las facultades sensoriales simplemente se apagan. No hay una esencia que sea el cuerpo, solo hay una configuración temporal de materia que ha dejado de ser funcional. Esta es la disolución elemental, es el fin de la simulación biológica, pero aquí es donde el entrenamiento mental marca la diferencia soberana. El practicante del Dhamma no mira el cadáver como algo ajeno o aterrador. En el Kayagatasi Sutta se nos instruye a mirar cualquier cuerpo muerto y aplicar la siguiente lógica implacable: este cuerpo mío, tal como es ahora, tiene esa misma naturaleza. Llegará a ser así, no está exento de ese destino. Esta frase es el clavo final del ataúd del ego. No es ese cuerpo va a morir, es este cuerpo mío llegará a ser así. La identificación con la forma se rompe. Si pasaste tu vida intoxicado con la belleza, con el poder, con la salud, este quinto mensajero es tu sentencia de muerte psicológica. Pero si has hecho la auditoría de la realidad, el cadáver es simplemente el último informe de un sistema que siempre te dijo la verdad, aunque tú eligieras no escucha. Llama cierra el interrogatorio aquí. No hay más testigos. Has sido advertido por el inicio, el declive, el quiebre, el castigo y el final. La pregunta ahora no es qué va a pasar después de la muerte, sino qué vas a hacer con la lucidez que te queda antes de que el ciclo se repita. Y con esto hemos completado la autopsia de la condición humana. Pero ¿qué sucede cuando la advertencia se ignora por completo? ¿A dónde va esa energía cinética volitiva que llamamos karma? En este módulo, quiero que entremos en la descripción forense del infierno, la geografía de la consecuencia pura. Una vez terminado el interrogatorio, el rey Yama guarda silencio. No hay un jurado al que convencer, no hay un abogado que pueda interponer un recurso de amparo. Lo que sigue en el Devadatta Sutta es lo que yo llamo el colapso de las excusas. Vivimos en una era de exoneración. Nuestra cultura moderna nos ha entrenado para ser expertos en externalizar la culpa. Si somos violentos es culpa del sistema, si algo pasa es culpa del capitalismo, si somos negligentes es por un trauma de la infancia, si somos adictos es por la genética. Y aunque esas condiciones son variables reales, en el software del samsara, el Buda nos quita la última manta de seguridad en el momento del juicio.
Recordemos esta frase: este mal karma no fue hecho por tu madre ni por tu padre, ni por tu hermano ni por tu hermana, ni por tus amigos y colegas. Fue hecho por ti solo, y tú solo experimentarás el resultado. Esta es una declaración de soberanía cruenta. Yama no acepta el argumento de fui el producto de mi entorno. ¿Por qué? Porque el karma no es una ley social impuesta por un congreso, es una ley física, es como la gravedad. Si saltas de un edificio, a la gravedad no le importa si tuviste una infancia difícil o si el sistema económico te empujó al borde. El impacto es el resultado cinético de tu masa encontrándose con el suelo. El Buda nos está diciendo que el momento de la acción volitiva hubo un instante de lucidez, por pequeño que fuera, donde tú elegiste la gratificación del ego, ignorando la señal de cualquiera de los mensajeros. Esa decisión es intransferible. Nadie puede ir a la prisión por ti, nadie puede experimentar tu vipaka por ti. Esta visión del Buda resuena con una frecuencia similar a la de Jean-Paul Sartre, cuando decía que el hombre está condenado a ser libre. Sartre argumentaba que al no haber un diseño previo o un Dios que nos dicte la esencia, somos responsables de todo lo que hacemos. Pero el Buda lleva esta soledad radical un paso más allá de la filosofía de café. La lleva a la ontología del dolor. En el samsara, la soledad no es emocional, es estructural. El momento de lucidez que mencionaba antes es ese espacio en blanco entre el estímulo y la respuesta. Es ahí donde el ego, sintiéndose protegido por el anonimato de la masa o la justificación del trauma, decide actuar con negligencia o pamada. Creemos que nuestras acciones se disuelven en el tiempo, pero la física del Dhamma dice que cada abolición deja huella en el flujo de la conciencia. Cuando Yama te dice, tú solo experimentarás el resultado, está destruyendo la ilusión de la colectividad ante las consecuencias. No eres parte de una clase social, ni de una etnia, ni de un bando político. Eres simplemente un flujo de energía volitiva, enfrentando la pared que tú mismo construiste. Y eso es el fin de la infancia espiritual. El Buda nos obliga a aceptar que somos los arquitectos de nuestra propia miseria. No hay sistema al cual culpar cuando el resultado kármico toca tu puerta, porque el sistema no tiene consecuencias, tú sí. Y esa conciencia, la que al final del día firma el recibo de cada acto, es la que tiene el resultado. Y ahora que hemos eliminado las salidas fáciles, las excusas sociales, estamos listos para ver qué sucede cuando ese recibo se cobra en la geografía más densa del samsara. Una vez que la responsabilidad es aceptada por la fuerza de los hechos, el escenario cambia. El rey Yama da la orden y los guardianes proceden. ¿Pero qué es el infierno en el budismo? No es un lugar de castigo eterno, es una cámara de purga de energía cinética. Vamos a analizar la gran geografía del dolor. Una vez el rey Yama termina su labor administrativa, el Devadatta Sutta describe cómo los guardianes del infierno, los Niraya Palas, toman al ser para someterlo a lo que el texto llama la tortura de los 5 clavos. Pero antes de entrar en la carnicería gráfica, tenemos que hacer una parada obligatoria en una de las discusiones más fascinantes de la escolástica budista temprana. En los antiguos comentarios y textos, el Kathavatu, surgió un debate profundo entre dos escuelas de pensamiento, los Sandakas y los Theravadins. La pregunta era simple pero inquietante. ¿Son los verdugos del infierno seres reales, con conciencia y sentimientos, o son otra cosa? Los Adakas proponían algo que hoy nos suena a psicología profunda. El infierno no necesita contratar personal. Tu propia violencia, tu odio, tu negligencia actúan como el plano arquitectónico que renderiza tus propios verdugos. Si en vida fuiste un predador, el Niraya, tu propia energía volitiva, crea al depredador que ahora te caza a ti. Son autómatas de la culpa. Imaginen la máquina kármica. No hay maldad en el verdugo, porque el verdugo no tiene voluntad propia, es un reflejo de tu propia acción. Es como si el universo fuera un espejo que al detectar una frecuencia de odio, proyectará una imagen sólida de ese odio para que colisione contigo. Esta visión proyectiva convierte al infierno en algo mucho más aterrador que una prisión externa. Lo convierte en un bucle cerrado, donde tú eres simultáneamente la víctima,
el látigo y el verdugo. Si aceptamos la tesis de los adakas, el infierno deja de ser un lugar de castigo impuesto para convertirse en una extensión topográfica de la mente. Es la conclusión lógica de la alucinación controlada de la que hablábamos antes. En el estado humano, nuestra biología y el consenso social actúan como un freno para que nuestras proyecciones no se materialicen de inmediato, pero en el niraya esa válvula se rompe. Lo que ves frente a ti, el verdugo con el hacha, el perro de hierro, los bosques de hojas de espadas, es la solidificación de tu propio espectro volitivo. No hay justicia posible en el sistema, porque hay un agente externo interviniendo. Es física pura. Si lanzas una pelota contra una pared, la pelota regresa a ti con la misma fuerza. El verdugo es simplemente la pared devolviéndote el impacto de tus propias acciones. Y esto de cierta manera invalida cualquier intento de reforma o protesta dentro del sistema del samsara. No puedes protestar contra la ley de la gravedad. No puedes pedirle clemencia a un verdugo que no tiene conciencia propia, porque es solo el reflejo de la tuya. Esta visión nos obliga a mirar nuestras microdecisiones diarias con un terror renovado. Cada vez que actúas desde el odio, estás alimentando al autómata que te recibirá en la sala de partos de la geografía del dolor. El infierno no es un lugar al que vas, es un estado de la materia mental en el que te encierras mediante la repetición de actos aflictivos. La puerta solo se abre cuando el combustible de este odio se agota por completo. Y ahora que entendemos que los verdugos son el eco de nuestras propias acciones, es momento de ver cómo operan. Quiero que empecemos a describir las primeras fases del procesamiento en el niraya, la tortura de los 5 clavos, porque a pesar del daño, el ser no puede simplemente morir para escapar. Y si el infierno es una proyección, esa proyección tiene una geometría impecable. El Devadatta Sutta describe una estructura de hierro masiva, 4 esquinas, 4 puertas, techado y amurallado con hierro, con un suelo de hierro incandescente. Es un plano cartesiano de confinamiento absoluto. Pero lo que realmente nos interesa es la biología del castigo. En el reino humano, si el dolor sobrepasa cierto umbral, el sistema colapsa y morimos. Es un mecanismo de seguridad biológica. Sin embargo, en el niraya, el nacimiento es de tipo opapatika, una aparición espontánea. No vas a nacer de un vientre. Te materializas directamente en la geografía del dolor, con un cuerpo diseñado específicamente para la recepción máxima de estímulos aflictivos. Es una prisión de carne, optimizada, no tiene órganos para la digestión o la reproducción. Cada terminación nerviosa está ahí para un solo propósito: registrar la colisión con los elementos del infierno. Aquí es donde entra la tortura de los 5 clavos. Los guardianes fijan al ser con estacas de hierro, al rojo vivo, en las manos, los pies y el pecho. Es un anclaje físico de la conciencia a un punto de sufrimiento ininterrumpido. Y aquí sucede lo más aterrador. Desde el punto de vista de la física samsárica, el ser experimenta sensaciones dolorosas, punzantes y brutales, pero no puede morir. ¿Por qué el ser no puede simplemente morir y acabar con el tormento? En nuestro mundo, la muerte es el botón de pánico de la biología. Cuando el daño es demasiado, el hardware se apaga. Pero en el niraya, el kama funciona como un soporte vital forzoso. El texto es explícito. El ser experimenta estas sensaciones brutales, pero no muere mientras su mal kama no se haya agotado. Imaginen esto como una batería de energía negativa que debe descargarse por completo antes de que la cohesión molecular del cuerpo infernal se disuelva. No es un castigo infinito en el sentido lineal, pero es un bucle de retroalimentación cerrada. El dolor es tan intenso, tan continuo, que la noción del tiempo colapsa. Un segundo se siente como un eón, porque no hay ninguna distracción, ningún momento de alivio que sirva como un punto de referencia. Esto es lo que el Buda define como la verdadera tragedia de la negligencia. Al actuar con odio o con violencia, estás cargando una batería de sufrimiento que te mantendrá consciente y sensible en entornos de dolor extremo mucho más allá de lo que cualquier cuerpo humano podría soportar. La inmortalidad forzosa es la consecuencia técnica
de haber construido una identidad basada en la afirmación del ego a costa del dolor ajeno. El universo simplemente te devuelve la misma moneda, asegurándose de que estés presente para recibir cada centavo de intereses kármicos. La salida no es la muerte, porque la muerte es solo un cambio de frecuencia. La única salida es el agotamiento total de la intención aflictiva que te trajo aquí. Pero el infierno de hierro es solo el centro. Rodeando al Avicii existen los infiernos satélite, lugares donde la tortura se vuelve psicológica y biológicamente repugnante. Vamos a entrar en el infierno de los excrementos, el bosque de las hojas de espada, para entender la física de la degradación final. Antes quiero que entremos en un punto de fricción necesario para el espectador moderno, educado en el materialismo científico. Hablar de infiernos satélites o de geografías del dolor suena a superstición medieval. Pero aquí es donde el Dhamma lanza su ofensiva intelectual más potente. La falla fundamental del materialismo es creer que la materia es la base y la conciencia es un subproducto accidental. El Buda invierte la ecuación. Mano Pubangama Dhamma. La mente es la precursora, la mente es la jefa, las cosas están hechas de mente. Si la conciencia es el precursor, entonces el mundo no es un objeto sólido allá afuera, sino una interfaz. Aquí retomamos otra vez el concepto del Umwelt. La ciencia actual acepta que no vemos la realidad, sino un modelo útil para la supervivencia, pero el Buda va más allá. Si cambias la frecuencia de la conciencia mediante el Kama, cambias la interfaz del mundo. Como decía Dogen, lo que para ti es agua fresca, para un ser cuya conciencia está saturada de odio y avidez es pus y fuego. No es que el agua cambie químicamente, ya lo dijimos, es que la interfaz del observador ha colapsado. El infierno no es una creencia, es una posibilidad de la percepción que se activa cuando la mente pierde su soberanía ética. Negar su existencia basándose solo en lo que captan nuestros 5 sentidos humanos es, matemáticamente hablando, una arrogancia estadística. Incluso si nos alejamos de la percepción subjetiva y miramos hacia el cosmos, la ciencia moderna nos está dando pistas inquietantes. La astronomía ha identificado los llamados voids, o vacíos cósmicos, regiones vastas de espacio de millones de años luz, donde prácticamente no hay galaxias ni materia visible. En el canon Pali se habla de los Lokantara Niraya, los infiernos intermundanos, espacios de obscuridad absoluta, situados en las uniones de los sistemas de mundos, donde el frío es tan extremo que los seres se aferran a las paredes de la nada. Para el Buda, el universo no es un plano uniforme de luz y vida, es una estructura porosa, con zonas de baja densidad existencial, donde la conciencia desprovista de refugio experimenta el aislamiento total. Y esto nos lleva al corazón del método búdico, el eje básico. Ven y ve. El Buda no te pide que creas en el infierno por fe ciega. Él te presenta un sistema. Negar estos planos de existencia basándote en lo que no puedes ver con tus ojos físicos es como un hombre del siglo XVII negando la existencia de las bacterias porque no puede verlas a simple vista. Si quieres ver bacterias necesitas un microscopio. Si quieres ver el espectro completo de la realidad samsárica necesitas purificar el Divakaku, el ojo divino, a través del cuarto yana. Negar la geografía del dolor sin haber hecho el entrenamiento mental necesario para observar la física moral es simplemente anticientífico. Es rechazar los datos antes de haber calibrado el instrumento de medición. El Buda fue el observador más riguroso de la historia, y su informe de campo es claro. El infierno es una verdad absoluta para aquel cuya conciencia ha colapsado en la frecuencia de la negligencia. Pero no todos los seres que despiertan a la realidad del samsara terminan en el niraya. Algunos, ante la visión del colapso, eligen un camino de lucidez radical. Es momento de dejar atrás la geografía del castigo y conocer al hombre que decidió que ya no participaría en el teatro de la belleza. Así que vamos al encuentro del venerable Ratapala. Y bueno, después de haber recorrido las geografías del dolor, necesitamos un referente de soberanía. Y nadie encarna esto mejor que Ratapala. Para entender su historia, imaginen al encuentro entre Diógenes el Cínico y Alejandro Magno, pero con el rigor analítico del Dhamma. Ratapala,
Era el hijo de la familia más rica de los Kurus. Lo tenía todo: 3 palacios, sirvientes, oro, y sin embargo, tras conocer al Buda, decide que su vida es una prisión decorada. Años después de su ordenación, regresa a su ciudad natal y se encuentra con el rey Coravilla en su parque real. El rey Coravilla no entiende. Él ve a un joven noble, en la flor de su vida, vistiendo harapos y pidiendo limosna. Para el rey, la renuncia solo tiene sentido si has perdido tu salud, tu riqueza o tu familia. Su lógica es la de la modernidad. Si no estás roto, ¿por qué quieres salirte del sistema? Pero el venerable Ratapala le voltea el tablero, le demuestra que el rey, con todo su ejército y sus tesoros, es un esclavo del deseo. El rey es un hombre que posee cosas, pero Ratapala es un hombre que se posee a sí mismo. Aquí la jerarquía moral se invierte. El monje no es un mendigo que pide pan, es un soberano que ha recuperado su atención y su voluntad de manos a la tiranía sensorial. Hay una escena en este sutta que define la estética de la libertad. Ratapala llega a la puerta de la casa de sus padres. No lo reconocen. De hecho, lo insultan, llamándolo monje calvo. Mientras tanto, una sirvienta se dispone a tirar a la basura unas gachas de arroz rancias, fermentadas, que ya nadie quiere. Ratapala le dice: hermana, si vas a tirar eso, ponlo aquí en mi cuenco. Quiero que por un momento te detengas a ver esto. El heredero de una fortuna, el hombre que solía comer los granos más finos seleccionados a mano, está sentado junto a una pared comiendo lo que la sociedad considera desperdicio. Pero no hay rastro de autocompasión, hay una dignidad atómica. Comer esas sobras es su declaración de independencia. Al aceptar lo que el mundo desecha, Ratapala se vuelve invulnerable al chantaje. Si ya no necesitas la aprobación de tu familia, si ya no necesitas el confort de la seda, si puedes nutrirte con lo que otros tiran, ¿cómo puede controlarte el sistema? El rey Coravilla, al verlo, se siente profundamente perturbado. Él cree que la soberanía es tener el mejor banquete. Ratapala le demuestra que la soberanía es no ser esclavo del sabor del banquete. Esta comida de sobras es el símbolo de una mente que ha dejado de ser un rehén de las circunstancias externas. Es el Diógenes de los Kurus, diciéndole a Alejandro Magno de su época: no me quites lo que no me puedes dar, mi paz. Ratapala ha hackeado la necesidad y al hacerlo ha dejado al rey, con todo su poder político, pareciendo un niño pequeño que todavía llora por sus juguetes. Pero el rey Coravilla no se rinde fácilmente. Él tiene una última carta, la lógica del sentido común. Le pregunta a Ratapala por qué renunció si no sufría de ninguna de las 4 pérdidas, y la respuesta del venerable nos llevará al corazón del análisis existencial más frío del Canon Pali. Pero antes de responder al rey, Ratapala tuvo que sobrevivir a una emboscada en su propia casa. Su padre, en un intento desesperado por recuperar a su hijo para el sistema, utiliza el lenguaje que el mundo mejor entiende, la masa crítica de materia. El padre ordena apilar todo el oro y las joyas de la familia en un gran montón, cubriéndolos solo con una manta. Cuando Ratapala llega, retira la manta y expone el brillo. Es una trampa de gravedad. El padre le dice: este es el tesoro de tu madre, este es el tesoro de tu padre, este es el tesoro de tus antepasados. Tómalo, deja el entrenamiento y vuelve a la vida de placeres. Para el padre, el oro es libertad, es poder, es linaje. Para Ratapala, el oro es simplemente masa inerte con una carga psicológica peligrosa. Su respuesta es de una frialdad técnica que desarma cualquier argumento emocional. Él no se siente tentado, se siente pragmático. Le dice a su padre: si me escucharas, harías cargar todo este oro en carretas y lo llevarías en medio del río Ganges y lo arrojarías al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué Ratapala entiende que ese oro no es un recurso, es un lastre? Sabe que el dolor, el lamento, la desesperación y la angustia nacerán de proteger esa pila de metal. No es una cuestión de moralidad puritana, es una auditoría de riesgo. El costo de mantenimiento de esa riqueza en términos de paz mental y vigilancia es infinitamente superior al placer que puede comprar. Pero el padre,
tenía un segundo anillo de seguridad. Si el oro no podía comprar la voluntad de Ratapala, quizás la carne sí. El padre ordena a las antiguas esposas de Ratapala que se adornen con sus mejores joyas, que se perfumen y que utilicen toda su capacidad de seducción para retenerlo. Imaginen la tensión dramática. Ratapala, el monje, rodeado por brillo de oro y el perfume de las mujeres que alguna vez fueron el centro de su mundo sensorial. Ellas se acercan, lo tocan y le preguntan: ¿quiénes son esas ninfas celestiales por las que ahora practicas esta vida santa? Ellas asumen que él solo ha cambiado un deseo por otro más ambicioso. Y aquí es donde el venerable ejecuta el golpe de gracia. Sin un rastro de agitación, sin enojo, pero con la lucidez cortante les responde: no practico la vida santa por ninfas celestiales, hermanas. Esa palabra, hermanas, actúa como un pulso electromagnético que apaga instantáneamente el teatro erótico del samsara. Al llamarlas así, Ratapala no solo las está rechazando, está redefiniendo la realidad. Destruye el marco del deseo y lo reemplaza por el marco del Dhamma. En ese instante, ellas dejan de ser objetos de placer para convertirse en seres sufrientes, atrapados en el mismo ciclo que él. El impacto es tan fuerte que el texto dice que ellas rompieron a llorar y se retiraron. No pudieron soportar la verdad de su propia transparencia. Ratapala no huyó del deseo. El deseo simplemente no encontró dónde anclarse en la mente que ya no ve belleza, sino procesos biológicos y condicionados. Él ha ganado su soberanía frente a la familia y la riqueza. Ratapala ha superado la prueba de su pasado. Ahora regresa con el rey Coravilla para entregarle el resumen definitivo de su auditoría existencial. Vamos a desglosar los 4 sumarios del Dhamma, la lógica pura que explica por qué este mundo es, en última instancia, un negocio en quiebra. Ratapala, habiendo rechazado el oro y la carne, se planta ante el rey para entregarle el veredicto final. No usa argumentos metafísicos complejos, usa una autopsia poética. Comienza describiendo la arquitectura misma del ser humano, y lo hace con estos versos: mira este títere adornado, un cuerpo construido de llagas, enfermo, lleno de muchos planes, en el cual no hay nada estable ni duradero. Quiero que nos detengamos en esta palabra, Arukaya, cuerpo de llagas. El Buda y Ratapala no están siendo hiperbólicos. Para el Dhamma, el cuerpo literalmente es una herida abierta. Recordemos, ¿qué es el hambre sino el dolor de una herida que exige ser rellenada? ¿Qué es la sed, el frío o el calor sino agresiones ambientales que este cuerpo por sí mismo no puede soportar? Pasamos el 90% de nuestro día en labores de enfermería, alimentando la herida, lavando la herida, vistiendo la herida, dándole descanso a la herida. Llamamos vida a lo que es en realidad un mantenimiento intensivo de un organismo en descomposición. Vemos al títere adornado, el cuerpo con ropa cara, con maquillaje, con estatus, y olvidamos que debajo de la pintura el títere está hecho de materia que supura, que duele, y que fundamentalmente no tiene una esencia propia. Es una marioneta cuyos hilos son movidos por el hambre, el deseo y la gravedad. Ratapala continúa su disección atacando el núcleo de la intoxicación de la imagen, Mada. Describe cómo este cuerpo de llagas es decorado con pies pintados con henna, peinados elaborados y ojos sombreados con ungüentos. Hoy no usamos henna, usamos filtros de Instagram, rellenos dérmicos, algoritmos de belleza, maquillaje. La tecnología ha cambiado, pero la patología es idéntica. Es el intento desesperado de ocultar la naturaleza de la llaga. Ratapala dice que esto solo engaña al necio, y no a quien busca la orilla de la liberación. El necio ve el adorno, el sabio ve el costo de mantenimiento. Y aquí tocamos otra metáfora, el ciervo y el cazador. Ratapala le explica que el mundo es como una trampa tendida en un bosque. El cazador, Mara o la muerte, pone un cebo. Los placeres sensoriales son un resorte. El ciervo necio come el cebo, acciona el resorte y es capturado. Pero después de la comida, Ratapala dice:
El cebo ha sido comido, el resorte ha sido roto, el ciervo se ha ido, dejando atrás al cazador que se lamenta. Esto es soberanía estratégica. El triunfo del monje no es haber muerto de hambre. Él comió el cebo, fue a la comida. Todavía necesita comida para que su cuerpo funcione, pero lo hizo con tal atención plena que no accionó el resorte del apego. Se alimentó del mundo sin quedar atrapado en él. Mientras el rey seguía intentando administrar su parque, sus tesoros, sus esposas, Ratapala ha cruzado la frontera de lo que es controlable. Ha dejado al cazador, al tiempo y a la muerte, con las manos vacías. La prisión de carne sigue ahí, pero el prisionero ya no reconoce las paredes. Ha invalidado la estructura del samsara simplemente dejando de creer en su estética. Ratapala ha demostrado que la salida no es la reforma del mundo, sino la renuncia a su lógica. Pero para nosotros, los que aún estamos dentro, queda una última pregunta. ¿Cómo se ve la responsabilidad radical en la práctica? Quiero cerrar este análisis para entender la respuesta estratégica y definitiva frente al rey Yama. Y bueno, el rey Coravilla, derrotado por la lógica de Ratapala, le ofrece su propio asiento, una silla cubierta con piel de elefante, el símbolo máximo de poder terrenal. El venerable Ratapala la rechaza y se sienta en el suelo. Esta es una imagen poderosa. El hombre que posee el reino está sentado en las alturas, pero es un rehén. El hombre que no posee nada está sentado en la tierra, pero es el soberano. Y desde esa posición de humildad estratégica, Ratapala lanza el primer sumario del Dhamma. El golpe que va a desmitificar la seguridad física del rey. Paniati loco adubo. El mundo es arrastrado, es inevitable. Ratapala le pregunta al rey: ¿recuerdas cuando tenías 20 años? Cuando eras un maestro en el manejo de elefantes y caballos. Cuando eras fuerte de las piernas. El rey sonríe, con nostalgia, recordando la ilusión de invulnerabilidad de su juventud. Pero entonces, Ratapala lo trae al presente, al juicio de las piernas. El rey confiesa: ahora tengo 80 años. A veces quiero poner mi pie en un lugar y termina yendo a otro. Esta es la traición motora. El rey que puede dar órdenes a ejércitos enteros, no puede darle una orden coherente a su propio pie. Su imperio está desmoronado desde los cimientos de su propia biología. La prisión de carne no es solo un lugar de confinamiento, es una estructura que se traiciona a sí misma. Ratapala le demuestra que su trono es un espejismo. El rey cree que gobierna sobre tierras, pero ni siquiera es dueño de sus propios tendones. El primer sumario no es pesimismo, es una auditoría de la realidad. Si tu base es inestable, cualquier construcción que pongas encima, dinero, poder, familia, está condenada al colapso. Y entonces Ratapala lanza el segundo sumario. Atano loco anavisaro. El mundo no tiene refugio, no tiene soberano. Para un rey, esto es una bofetada. Su función entera es ser el refugio de su pueblo y el soberano de su territorio. Pero Ratapala le hace una pregunta que desarma cualquier pretensión de protección estatal o social. Rey, cuando sufres de una enfermedad crónica, cuando tu dolor te atraviesa, ¿pueden tus parientes y amigos repartirse ese dolor? ¿Pueden ellos decir: nosotros tomaremos una parte de su agonía para que el rey no sufra solo? El rey admite que no. En el momento del dolor agudo, el rey está completamente solo. Sus guardias pueden vigilar las puertas de su habitación, sus médicos pueden administrar los opioides, sus parientes pueden llorar a los pies de su cama, pero nadie puede entrar en su sistema nervioso para compartir tan solo un momento la carga. Y aquí es donde la responsabilidad radical se vuelve tangible. El refugio que nos vende la modernidad, nuestros sistemas de salud, los seguros de vida, el afecto familiar, son un refugio de superficie. Ninguno de ellos tiene la jurisdicción sobre la sensación del dolor, el Vedana. Este sumario nos dice que el mundo es un lugar de desamparo estructural. No hay un soberano externo, ni Dios, ni Estado, ni ciencia, que pueda rescatarte de las consecuencias de tener un cuerpo. La única soberanía real, por tanto, no es la que se ejerce sobre otros, sino la que se cultiva internamente, para que cuando el dolor llegue, no encuentre una mente que se aferre a la ilusión de ser dueña
de esa carne que sufre. Y si el mundo es inestable y no tiene refugio, ¿por qué seguimos corriendo? ¿Cuál es el motor que nos mantiene en ese bucle de decepción? Más adelante vamos a tocar los últimos dos sumarios, la pobreza del espíritu y la esclavitud del deseo, para cerrar este círculo de la arquitectura del samsara. Pero antes quiero volver un poco a retomar parte de estos dos sumarios. Recordemos, si el rey vive rodeado de un ejército, con elefantes, carros y soldados, su voluntad es ley en miles de hectáreas. Ratapala lo lleva al único territorio donde la autoridad es nula, el interior de su propio cuerpo. Y aquí es donde introducimos precisamente esta parte del segundo sumario. Recordemos, el mundo no tiene refugio, no tiene soberano. Y Ratapala le recuerda al rey su enfermedad de los vientos, una aflicción crónica dolorosa. Le pregunta: rey, cuando el dolor te atenaza, ¿qué le pides a tus cortesanos o a tus familiares? ¿Cómo se llevan ellos una parte? Puedes ordenarles: venid, repartíos este dolor para que yo sufra menos. El rey admite la verdad más cruda de la existencia. Ante el dolor, el monarca está tan solo como cualquier mendigo. Sus tropas defienden sus reinos, pero no pueden defender la soberanía de su propia piel. Esta es la gran estafa del poder y de la modernidad secular. Nos rodeamos de tecnología, de afectos, de todo lo que nos da la modernidad, creyendo que estamos construyendo un refugio. Pero en el momento de impacto sensorial agudo, todas esas capas se van a evaporar. Te vas a quedar tú solo con la sensación pura. El mundo es átano, porque no existe ninguna estructura externa capaz de absorber tu vitpaka. La responsabilidad es, por diseño biológico, radicalmente individual. Y el rey comienza a entender que su imperio es una cáscara vacía, pero Ratapala aprieta el nudo con el tercer sumario. Asako loko savam pahaya gaminayam. El mundo no tiene nada propio. Hay que partir dejándolo todo atrás. Y esta es una auditoría contable brutal. Ratapala le recuerda al rey que aunque duerma en un palacio, al morir no se va a llevar ni una astilla en el trono. El rey es un inquilino con delirios de propietario. La riqueza es solo un objeto que el samsara te presta por un suspiro cósmico, para ver qué haces con él. Creer que posees algo es como creer que posees el aire que respiras. En el momento en el que intentas atraparlo y dejar de soltarlo, te vas a asfixiar. Y nos estamos acercando precisamente al motor de la prisión. Uno loco, atito tanadazo. El mundo es insuficiente, insaciable, esclavo del deseo. Ratapala le pregunta al rey: si un mensajero viniera del este y dijera: hay un reino rico, poderoso, sin conquistar, ¿lo conquistarías? El rey le dice que sí. Y si viniera uno del oeste y del norte y del mar, el rey, con honestidad casi infantil, admite que los conquistaría a todos. Ahí está la clave. El rey tiene todo lo que un hombre podría desear, y sin embargo, su mente está en un estado de pobreza perpetua. Siempre le falta el siguiente reino. El deseo no es una necesidad que se pueda llenar, es una estructura de fuga. Somos todos esclavos de una sed, tana, que se alimenta de nuestra propia energía vital. El títere nunca está satisfecho porque el deseo no busca el objeto, busca la continuación del acto de desear. Y ya hemos visto prácticamente la auditoría completa. El mundo es inestable, no tiene refugio, no tiene dueño. Es esclavo del deseo. Y ahora, con estas verdades sobre la mesa, ¿qué significa la soberanía real? Ya nos estamos acercando al cierre final de este viaje para definir esa respuesta estratégica ante el inminente juicio de Yama. Retomemos un poco del tercer sumario, lo que yo llamaría la expropiación póstuma. Recordemos, el mundo no tiene nada propio, hay que partir dejando todo atrás. Ratapala, en esta escena, le plantea una pesadilla de cualquier acumulador de poder al rey. Mientras el cuerpo del rey está siendo consumido por las llamas de la pira funeraria, o en términos modernos, mientras está en la frialdad de una morgue, sus herederos ya están en la habitación, repartiéndose todo el botín. Se reparten las joyas, las tierras, las acciones, los títulos. Ellos disfrutan de lo que el rey pasó décadas protegiendo con ansiedad y violencia. Pero aquí está la simetría aterradora. Los herederos se quedan con las propiedades, pero solo el rey se lleva su cama. El rey es pinchado con las estacas de sus propias decisiones.
La riqueza que acumuló mediante la negligencia ética, pamada, no lo va a acompañar. Para comprar su salida del Niraya, al contrario, el peso de haber protegido esa nada es lo que le da la densidad necesaria para hundirse. Lo que llamamos mi propiedad es solo una ilusión administrativa temporal. Las 5 cuerdas del placer sensorial, Panca Kamaguna, actúan como lazos que nos atan a los objetos que por definición no podemos retener. En la economía de la muerte, el saldo bancario es cero. El único saldo real es la calidad de la intención que movió tus manos mientras estuviste vivo. Y llegamos al último sumario de Rapatala, el que explica por qué el rey y tú siguen corriendo a pesar de que el suelo se está hundiendo. El mundo es insuficiente, insaciable, esclavo del deseo. Recordemos esto es importante. Y aquí volvemos a esta parte de las conquistas. El rey, sin dudarlo, nos ha dicho que conquistaría todo. Todo, el norte, el sur, el oeste, hasta reinos que van más allá del mar. La respuesta del rey siempre es la misma. Esto es Tana Daso, ser esclavos del deseo. El rey, en términos de estatus y comodidad, tiene absolutamente todo. Su mente habita en la pobreza. Siempre le va a faltar el siguiente reino. El deseo va a ser un problema de cantidad que solamente se puede solucionar acumulando más. Digamos que es como un agujero negro en el centro de la conciencia. Creemos que somos dueños de todas nuestras posesiones. Ratapala le demuestra al rey que sus posesiones son las que lo poseen a él realmente. Él está encadenado a la necesidad de más, para validar una identidad que, como vimos en los sumarios anteriores, ya se está desmoronando. La esclavitud del deseo es la que construye la arquitectura del samsara. Si no tuviéramos esta sed insaciable, no habría combustible para el renacimiento. Ni habría miedo ante el llama, ni habría dolor ante la pérdida. El rey es el títere cuyos hilos no son movidos por un destino externo, sino por su propia hambre de ser algo más, de tener algo más. El círculo de Ratapala se cierra aquí. Le ha mostrado al rey que su corona es de plomo, que su trono está sobre una pira. El mundo es un negocio en quiebra perpetua, y la única soberanía real es la de aquel que, como el monje, ha dejado de invertir en él. La auditoría ha terminado. El rey Coravilla guarda silencio, y ya no tiene argumentos. Pero tú que estás viendo esto, aún tienes margen de maniobra. En el bloque que se viene, vamos a sintetizar todo, desde el grito del infante hasta la cara de llama, para entregarte la única respuesta estratégica racional que te queda. Ratapala ha puesto en el rey este espejo definitivo de la geopolítica. Le narra la parábola del hombre confiable, un mensajero que viene de las tierras lejanas, y le habla sobre este país rico que puede conquistar. El rey, sin un segundo de duda, admitió que enviaría a su ejército. Este diálogo antiguo es el plano de la psique imperial. Si miramos la expansión hoy en día de China, la resistencia de Rusia o la hegemonía de la Pax Americana, vemos el mismo patrón. No se trata de recursos, de seguridad o de ideología. Eso es solo la narrativa superficial. El motor real es lo que Ratapala identifica como el cuarto sumario. El mundo es insuficiente, el mundo es insaciable. La política exterior de las naciones es simplemente el deseo del individuo multiplicado por millones. El rey Coravilla no es un líder libre, es un tadahazo, un esclavo de su propia sed. Su condicionamiento lo obliga a expandirse porque su yo se define por lo que posee. Si deja de conquistar, su identidad se colapsa. El sistema global moderno es exactamente una máquina diseñada para alimentar esta insaciabilidad. Pero Ratapala le demuestra al rey que incluso si conquistara el mundo entero y el mar más allá de él, seguiría siendo un mendigo espiritual. Porque el vacío no está en el mapa, está en la estructura de la mente que intenta poseer el mapa. La soberanía del rey es una farsa. Él no decide conquistar, él no puede evitar conquistar. Es un títere geopolítico movido por los hilos de la avidez, que ni siquiera comprende. Mientras tanto, el monje que no tiene ni una hectárea a su nombre, es el único que puede mirar al horizonte,
y no sentir la urgencia de devorarlo. Su libertad nace de haber comprendido que no hay suficiente en un mundo de sombras. Por eso el rey Coravilla guarda silencio. El interrogatorio de Rapatala ha sido más devastador que cualquier invasión enemiga, porque ha invadido la fortaleza de su propia identidad. Él desnudó al soberano frente a su propia muerte, a su propia soledad, a su propia nada y a su propia esclavitud. Y aquí es donde la tesis de este análisis se vuelve ineludible. La reforma social, el progreso tecnológico o el poder político no son soluciones. Son en el mejor de los casos analgésicos para un paciente terminal. En el peor, son las distracciones que nos hunden más en la intoxicación de la imagen. Ratapala entonces se levanta del suelo, no para reclamar el trono, sino para regresar al bosque. Su victoria es absoluta, que ya no hay nada en este mundo que el rey o el samsara o sus propios padres puedan utilizar para chantajearlo. Ha comprendido que la responsabilidad radical consiste en dejar de pedirle al mundo que sea lo que no puede ser, estable, seguro o satisfactorio. El rey se quedó con su piel de elefante, su imperio insaciable. El monje se lleva la única prosperidad que sobrevive al incendio, una conciencia que ya no proyecta verdugos. El encuentro termina, pero para nosotros los que observamos desde este siglo XXI, el eco de estos 4 sumarios es la alarma que nos avisa que el rey llama, está por llamar a la puerta. Con esto hemos recorrido el infierno, hemos diseccionado el envejecimiento y hemos visto la inutilidad de los imperios. Solo nos queda un paso. Vamos a integrar la física del dolor con la estrategia de soberanía, para que cuando el rey llama te pregunte si viste a los mensajeros, tu respuesta sea la de un ser despierto. Dejamos a un rey sin palabras. La arquitectura del mundo se volvió transparente. Entonces, Ratapala cerró su intervención con una de las estrofas más hermosas y letales del canon, comparando la vida de la naturaleza con la de un fruto. Se las quiero leer. Así como los frutos caen del árbol cuando están maduros, sean jóvenes o viejos, así caen los seres cuando este cuerpo se rompe. Esta es la maduración como caída. No es una tragedia, es un proceso biológico y kármico. Pero lo que diferencia una caída de otra es lo que Rapatala llama el único capital real. Él le dice al rey antes de irse: mejor es la sabiduría que cualquier riqueza, pues mediante la sabiduría se alcanza el fin. ¿Por qué la sabiduría es superior al capital? Porque la riqueza es un objeto externo que intentas poseer, mientras que la sabiduría es una reconfiguración del sujeto. Si tú pierdes tu oro, sigues siendo tú. Pero si pierdes tu ignorancia, dejas de ser el que proyectaba infiernos. La riqueza podría ser un combustible de la negligencia, pamada. La sabiduría es el combustible del despertar. Mientras este rey que tiene que preocuparse por quién heredará sus tierras, Ratapala solo tiene que preocuparse por la calidad de su atención. Su riqueza es portátil, es indestructible y es la única que tiene valor de cambio en la aduana de la muerte. La sabiduría es la capacidad de ver la llaga y no llamarla belleza, de ver ese títere y no llamarlo yo. Ratapala no solo ha vencido al rey, ha invalidado el juego completo del samsara. Al momento de que se retiró del palacio, no como un fugitivo, sino como el único hombre verdaderamente libre en todo el reino de los Kurus. Y bueno, ahora sí, para entender la soberanía real, hay que volver al origen del diagnóstico. No vamos a volver a Ratapala, no se preocupen. Antes de ser el Buda, Siddhartha Gautama vivió en la culminación del proyecto de reforma social y éxito material. No era solo riqueza, era una burbuja de censura sensorial. Recordemos esta parte de uno de nuestros antiguos videos. El texto nos dice que Siddhartha era extremadamente delicado. Sukumala. Vivía en 3 palacios, diseñados para que ni siquiera el clima lo tocara. Uno para el invierno, uno para el verano y uno para la temporada de lluvias. Se nos describe un detalle técnico fascinante en este sutta. Siempre se sostenía un dosel blanco sobre él, día y noche, para que el frío, el calor, el polvo o el rocío no lo rozaran. Esto no es una descripción de placer.
es una descripción de privación de la realidad. Su padre, el rey Suddhodana, no solo le dio lujos, le dio un entorno quirúrgicamente limpio. En esos palacios no se permitía la entrada a la vejez, la enfermedad o la muerte. Incluso la música era interpretada exclusivamente por mujeres, creando un estado de sueño inducido. Esta es la adicción inconsciente. Siddhartha no sabía que era un adicto, porque nunca le habían quitado la dosis de confort. Al igual que nuestra modernidad secular, que intenta ocultar los hospitales, los asilos y los mataderos detrás de pantallas brillantes, el palacio de Siddhartha era una máquina de negligencia ética asistida. Él era el prisionero de oro definitivo, manteniendo en una infancia perpetua para que nunca hiciera la pregunta que colapsaría el imperio. ¿Es esto real? La burbuja de Siddhartha no explotó por una tragedia externa, sino por una intrusión de la verdad. Cuando finalmente logra salir del palacio y ve a los mensajeros, al anciano, al enfermo, al cadáver, lo que experimenta no es lástima, es este colapso cognitivo. Se da cuenta de que su estado de sukumala, de delicadeza, era en realidad una vulnerabilidad patética. Él dice en los textos: mientras yo era así de delicado, pensé, un hombre ignorante, aunque él mismo es de naturaleza sujeta al envejecimiento, cuando ve a otro envejecer se horroriza, se avergüenza y siente asco, olvidando que él mismo está sujeto a lo mismo. En ese instante, Siddhartha identifica la droga que sostiene la prisión de carne, la embriaguez de la vida. Nos sentimos tan intoxicados por la salud momentánea que miramos la decadencia ajena como si fuera un evento ajeno a nuestra propia especie. Al ver esto, Siddhartha dice que toda su embriaguez por la juventud, por la salud y por la vida desapareció por completo. No fue una depresión, fue el fin de una alucinación inducida. Comprendió que seguir viviendo en la burbuja era la mayor de las negligencias. Recordemos, pamada es negligencia. La soberanía real empezó ahí, en la renuncia a la comunidad que exige la ceguera. Siddhartha decidió que era preferible ser un buscador despierto en la intemperie que un príncipe dormido bajo un dosel blanco, porque sabía que tarde o temprano el dosel se iba a rasgar. El rey Yama no aceptaría como excusa que todo parecía ir tan bien en el palacio. La burbuja se ha roto. Siddhartha ha dejado el palacio. Hay que cruzar el umbral final. Hay que integrar toda esta arquitectura del infierno con la soberanía del monje para llegar a la conclusión definitiva de este viaje. Aquí quiero dejar una pregunta. ¿Cómo se vive en la prisión sabiendo que la puerta está en tu propia mente? Cuando Siddhartha abandona el palacio, no solo ve todos estos cuerpos deteriorados, ve el funcionamiento de su propio sesgo cognitivo. El Sukumala Sutta nos entrega la anatomía de este engaño a través de lo que el Buda llamó las 3 intoxicaciones somadas. La primera es Yovanamada, la embriaguez de la juventud. En ese estado mental, donde la vitalidad nos hace sentir que el tiempo es un recurso infinito. La segunda es Arogyamada, la embriaguez de la salud, el sentimiento de invulnerabilidad que nos permite mirar a un enfermo como alguien que, de cierta manera, ya perdió el juego. Y la tercera y la más profunda es la Jivitamada, la embriaguez de la vida misma, el instinto visceral de que la muerte es algo que le sucede a los demás. Vivimos todo el tiempo pensando que no nos va a pasar. Y aquí es donde Siddhartha realiza una autopsia de la psicología del asco. ¿Por qué sentimos repulsión al ver decrepitud? ¿Por qué el olor de un hospital o la vista de una llaga nos genera ese deseo de apartar la mirada? El Dhamma argumenta que el asco no es una respuesta estética, es un mecanismo de defensa del ego. Sentimos asco para establecer una distancia. Es como si nuestra mente dijera, eso es asqueroso. El ego está gritando, yo no soy eso. Es una forma desesperada de reafirmar nuestra identidad frente a la evidencia de nuestra propia fragilidad. Es el intento del prisionero de negar que los barrotes de la celda de al lado son exactamente iguales a los suyos. Siddhartha comprende que su asco es una hipocresía estadística. Al observar a un anciano o un enfermo, se dijo a sí mismo, no es apropiado para mí, que estoy sujeto a estas mismas cosas, sentir horror o asco al ver a otros en este estado. ¿Ese no es apropiado?
es el nacimiento de la responsabilidad radical que hemos venido hablando. Es el momento en el que la víctima deja de culpar al mensajero y acepta el mensaje. Siddhartha no huyó de la vejez, huyó de la embriaguez que le impedía prepararse para ella. Comprendió que el verdadero peligro no es el cuerpo que envejece, sino la mente que se emborracha con la salud, que ya tiene una fecha de caducidad. Cuando esa embriaguez desaparece, lo que queda no es el vacío, sino la estrategia. Siddhartha no se quedó lamentándose en el jardín. Utilizó ese sobrio despertar para diseñar una salida. Entendió que si la prisión de carne está construida sobre la negligencia, la única forma de desmantelarla es mediante la vigilancia radical, apamada. La mayoría de nosotros vivimos esperando una especie de reforma social, un nuevo fármaco o una mejor situación económica para que esto cure nuestra insatisfacción básica. Pero esa es la lógica del rey Coravilla, intentar decorar la celda para olvidar que es una celda. Siddhartha, en cambio, adoptó la lógica del monje. Si el mundo es inestable, sin refugio y esclavo del deseo, entonces mi soberanía no puede depender del mundo. La soberanía mental es el entrenamiento para que cuando el recibo del samsara llegue, cuando nuestra salud falle, porque lo va a hacer, en algún momento todos nos vamos a enfermar, cuando el oro se pierda o cuando Yama nos llame a capítulo, la mente no colapse. No se trata de evitar el dolor, se trata de invalidar la capacidad del dolor para destruir nuestra integridad. Siddhartha comprendió que el único territorio que realmente podemos gobernar es el de nuestra propia respuesta volitiva. Todo lo demás es propiedad del tiempo. Al soltar la embriaguez de la vida, ganó algo infinitamente más valioso, una lucidez que no puede ser expropiada. Esta es la respuesta estratégica racional, dejar de invertir en un sistema que tiene una tasa de pérdida del 100% y empezar a cultivar aquello que, según el Dhamma, no nace ni muere. Ya estamos terminando toda esta disección. Ya vimos los infiernos, los palacios, los verdugos, las intoxicaciones. Y quiero que empecemos a condensar todo este viaje para que tengas una guía de supervivencia existencial. Ya estamos llegando a la síntesis definitiva. Cómo ser soberano de tu mundo de carne y dolor. Para los que aún creen que la arquitectura del samsara es un concepto abstracto de hace 2500 años, vamos a mirar un poco hacia la cultura popular reciente. Les quiero recordar la película La Substancia. Es quizás la exposición más brutal de la tesis de Rapatala, que se ha filmado en Elizabeth Sparkle. Vemos al mundano no instruido en su estado más puro. Su incapacidad de aceptar la vejez es la encarnación de Yovan Amada, la intoxicación con la juventud. Ella no solo quiere ser joven, ella necesita que su imagen sea joven para validar su existencia. Cuando esa imagen colapsa, ella está dispuesta a cualquier cosa para recuperarla, entrando en un pacto fáustico que el Buda describió en el Majjhima Nikaya 75 con el símil del leproso. El Buda nos habla de este leproso, recordemos que, atormentado por el dolor y la picazón de sus llagas, busca alivio cauterizándolas y rascándose en un foso de brasas ardientes. Él siente alivio, momentáneo, pero las llagas se están pudriendo. Elizabeth Sparkle en la película, inyectándose la substancia, es este leproso. Es el alivio del avatar joven, Su. Esa es la gratificación, Asada. Pero esa gratificación es el mismo agente que está desintegrando su cuerpo original. Ella está quemando su propia carne para sostener una alucinación de belleza. Es el ciclo del samsara en miniatura, sacrificando su realidad por una imagen que por definición la está consumiendo. Y en el clímax de la historia vemos un monstruo final, esta masa de carne, ojos y miembros deformes que intenta desesperadamente ponerse un vestido y salir a la escena. Es la imagen viva de Akuraya, el cuerpo de llagas de Ratapala. Lo más aterrador no es la deformidad, sino que el deseo de ser vista sobrevive a la integridad biológica, incluso cuando ya es una masa de corrupción. Ella sigue buscando el aplauso. Esa es la tragedia del Mada. La intoxicación es tan profunda que el ser prefiere ser un monstruo visible que una realidad invisible. Es el triunfo definitivo de la imagen sobre la soberanía. El ser ha sido completamente devorado por su propio deseo de gratificación, ignorando que el fuego en el que se calienta es el mismo que le está reduciendo a cenizas. Elizabeth Sparkle, en la película, es el espejo de nuestra era.
Una civilización inyectándose la substancia de la modernidad para no ver la llaga. Pero ahora que hemos visto el horror, es hora de hablar del escape. Quiero que pasemos a este módulo final, el protocolo de la soberanía. Quiero que aprendamos, antes de morir, antes de que la pira se encienda, cómo tenemos que manejar todo esto. Y bueno, para cerrar este mapa del samsara necesitamos una imagen que anule cualquier intento de negociación. Y aquí vamos al Pavata Sutta. El Buda recibe al rey Pasenadi en Kosala, quien llega jadeante, abrumado por lo que él llama los deberes del mando. El rey es el arquetipo de un hombre moderno. Está embriagado de autoridad, gestionando crisis, moviendo dinero, creyendo que su actividad febril lo hace inmortal. El Buda le plantea un escenario hipotético, un reporte de inteligencia de los 4 puntos cardinales. Le dice: rey, imagina que viene un hombre de confianza desde el este y te dice: majestad, viene hacia aquí una montaña del tamaño del cielo, triturando a toda criatura viva a su paso. Y luego llega otro desde el oeste y otro del norte y otro al sur con el mismo reporte. Quiero que imagines esa geometría del horror. 4 masas colosales de roca que se cierran sobre ti, desde todos los ángulos. No hay dónde correr. El Buda le pregunta: rey, ante tal destrucción de la vida humana, ante un asedio tan absoluto, ¿qué podrías hacer? Aquí se rompe la burbuja del poder político. El rey Pasenadi, el hombre que comandó legiones, admite la nulidad de su cargo. Dice: señor, no habría nada que hacer, excepto vivir con rectitud, vivir en paz y realizar las acciones meritorias. En ese momento, no habría lugar para ejércitos de elefantes, ni para ministros sabios que intenten negociar, ni para tesoros que intenten sobornar a la roca. El Buda entonces le da el golpe de gracia. Rey, te informo que esas 4 montañas están avanzando hacia ti, ahora mismo. Se llaman vejez, enfermedad, decadencia y muerte. Ellas no aceptan sobornos, no leen tus decretos, no se detienen ante tu estatus. Este es el colapso de la estrategia mundana. Si al final es una trituración total de tu identidad biológica y social, cualquier inversión que no sea en la calidad de tu propia conciencia es una pérdida de tiempo criminal. El asedio es real, es constante y está ocurriendo mientras escuchas estas palabras. El rey Pasenadi, ante la imagen de las montañas, comprende que esta soberanía de la que hemos venido hablando ha sido solo una distracción. Él confiesa: en tal caso, señor, ¿qué más se podría hacer sino practicar el Dhamma? Esta es la capitulación del ego frente a la física del samsara. Note que el rey no dice que rezarías para que las montañas se detuvieran. Él sabe que las montañas son la ley de la materia. Su respuesta es estratégica. Si el cuerpo va a ser triturado, la única inversión inteligente es en aquello que no es el cuerpo. Aquí es donde la tesis que hemos venido hablando de este análisis se vuelve cortante. El Buda le explica al rey que los ejércitos de elefantes, de caballería y de infantería son inútiles. Los ministros pueden dividir a los enemigos con astucia, no tienen jurisdicción sobre la muerte. El dinero que puede comprar jueces, reyes o aliados no puede comprar un seguro de vida adicional. La responsabilidad radical nace de este reconocimiento. Estamos en un entorno de hostilidad biológica absoluta. La modernidad nos ha entrenado para ser el rey Pasenadi, perpetuos ocupados en deberes de mando, en geopolítica, en acumulación y en reformas sociales, mientras las 4 montañas ya están tocando nuestros hombros. La única soberanía real que le queda al rey y a ti es la de decidir qué tipo de conciencia va a estar presente en el momento del impacto. ¿Qué va a pasar si mueres ahora, en este momento? Si una conciencia intoxicada por la imagen mada o una conciencia entrenada en la vigilancia apamada, en el momento en el que las montañas te toquen, tu cuenta bancaria, tus seguidores, tus títulos nobiliarios tendrán el mismo valor que el polvo que están a punto de ser. Y es aquí donde el Buda retira el velo de la metáfora. No está hablando de este evento geológico, recordemos, está hablando de lo que está sucediendo en este mismo momento con tus células. Él le dice a Pasenadi: rey, las montañas lo trituran todo, ya están aquí. Se llaman Yara Marana, la vejez y la muerte. El impacto de esta revelación es lo que destruye la última línea de defensa del ego, la ilusión de la excepción.
Creemos que por ser intelectuales, por ser ricos, por ser buenas personas o por pertenecer a cierta clase social, tenemos un pase VIP que nos permitirá negociar con la decadencia. Pero las montañas del Dhamma no tienen ojos. El Buda es tajante. Estas montañas trituran por igual a los nobles, khatiyas, a los sacerdotes, brahmanas, a los comerciantes y a los trabajadores. No hay castas. No hay título académico, no hay algoritmos de Silicon Valley que puedan desviar 1 milímetro la trayectoria de la entropía. Si la destrucción de tu forma física es un evento de probabilidad, entonces cualquier sistema de pensamiento que no ponga la muerte en el centro es una estafa intelectual. La modernidad secular nos invita a ignorar las montañas, mientras nos vende decoraciones para la ladera que nos va a aplastar. Pero la respuesta estratégica racional, el del Dhamma Karya, es aceptar que el cuerpo ya es territorio perdido. La soberanía no consiste en detener la montaña, sino en haber cultivado una mente que para cuando la montaña llegue, ya no tenga nada que ser triturado. Vivir rectamente no es un imperativo moral romántico, es una maniobra de evacuación. Es extraer tu identidad de la materia antes de que la materia colapse. Para poder concluir esta arquitectura del samsara, debemos confrontar el sabotaje ideológico más grande de nuestra era, la domesticación de la severidad antigua. La modernidad ha intentado convertir un manual de evacuación radical en una guía de reforma social. Tomemos como ejemplo la figura de B.R. Ambedkar. Aunque su lucha contra el sistema de castas en la India fue políticamente necesaria, su reinterpretación del budismo, el Navayana, cometió un error filosófico fatal. Sustituyó la purificación del kama individual por la reestructuración del Estado. Al hacer esto, eliminó el samvega, la urgencia existencial. Si el problema es el sistema o la sociedad, entonces el individuo se siente libre de la responsabilidad de su propio niraya. Nos venden la idea de que el nirvana es una utopía social, una especie de bienestar colectivo, pero el Buda nunca fue un reformador social en el sentido secular. Fue un liberador de conciencias. Cambiar las leyes de un país no cambia las leyes del Kama. Puedes vivir en la democracia más perfecta del mundo y seguir siendo un esclavo de tus intoxicaciones. Politizar el Dhamma es como intentar pintar las paredes de una celda mientras el edificio se incendia. Es una distracción letal que te quita la soberanía sobre lo único que realmente posees, tu trayectoria ética individual. Esta desindividualización es el síntoma de una era que teme a la responsabilidad radical. Si el culpable es otro, o la estructura, yo no tengo que mirar a mis propios verdugos. Pero como vimos con Adakas, los guardianes del infierno no se detienen ante tu carne de activista o a tu posición política. Ellos responden a la frecuencia de tu mente, no a la retórica de tus discursos. Esta deriva hacia lo social se apoya en una premisa que infecta todo el pensamiento moderno. Vamos a hablar de la falacia de Rousseau, la idea de que el humano es un buen salvaje, un ser naturalmente puro que solo es corrompido por la sociedad. Bajo esta óptica, el deseo y la agresión son errores del entorno, pero el Dhamma es mucho más oscuro y realista. Para los antiguos, la mente natural no es pura, es una mente en estado de mada intoxicada, desde la raíz por la avidez, la aversión y la ignorancia. El impulso natural no es hacia la bondad, sino hacia la gratificación ciega del títere. Creer que la naturaleza es buena es la negligencia suprema. Es dejar que las malas hierbas del deseo crezcan bajo el pretexto de la autenticidad. Y aquí es donde debemos señalar a los mercaderes del bienestar psicológico. Figuras como Sam Harris o los exponentes del budismo secular han intentado despojar al Dhamma de su columna vertebral, el samvega, la urgencia del náufrago. Han transformado una disciplina de guerra contra el ego de una terapia de confort. Quitan el renacimiento, quitan el kama, quitan la geografía del dolor y al hacerlo, quitan el incentivo para la soberanía real. Si no hay montañas cerrándose sobre ti, ¿por qué tendrías que esforzarte en el entrenamiento mental? Si la meditación solo es algo, un ejercicio para sentirse mejor después de un día estresante, entonces no eres un monje, eres un consumidor, comprando una dosis de calma para seguir siendo un esclavo funcional del sistema.
Para el Buda, la ética no era una opción social, ni una etiqueta de virtud, era arquitectura pura. La moralidad es la ley física que determina si estás construyendo un niraya, un estado de confinamiento y dolor, o un sugati, un estado de libertad. No es que un Dios te castigue, es que tu propia intención moldea la densidad de tu realidad. Al invalidar esta severidad, la modernidad te ha dejado desarmado frente a las montañas. Te ha convencido de que no necesitas un protocolo de evacuación, justo cuando el suelo ya está empezando a temblar. La disección intelectual ha concluido. Hemos expuesto la fragilidad del imperio, la trampa del deseo, la estafa del bienestar moderno. Solo nos queda un acto, el cierre final de este video. Quiero integrar la física del dolor con la única respuesta racional. Creo que ha llegado la hora de decidir quién será el soberano de tu último aliento. Y con esto, llegamos al final de la auditoría. Desde el grito del infante en la geografía del dolor hasta el silencio del rey Coravilla, frente a sus propias piernas que ya no responden. La arquitectura del samsara no es un castigo externo, es el resultado matemático de la negligencia ética. Si algo debe quedar claro tras este recorrido, es que la prisión de carne no tiene guardias externos. Tú eres tanto el arquitecto como el prisionero y potencialmente el liberador. Esta modernidad te pedirá que esperes a la próxima reforma social, a la próxima pastilla, a la próxima distracción estética. Pero las montañas no esperan. La física del dolor no negocia con tu calendario de metas personales. La soberanía real es la única respuesta estratégica racional. No es un estado místico de levitación, es una decisión fría y calculada de dejar de invertir en lo que es adubo, inestable, atano, sin refugio. Es el entrenamiento mental para que cuando el rey llama, te haga las 5 preguntas. Tu respuesta no sea un balbuceo de embriaguez, sino la declaración de alguien que vio a los mensajeros y actúa en consecuencia. La única soberanía es la responsabilidad radical. Extraer la identidad de la carne antes de que la carne sea expropiada por el tiempo. Ratapala dejó el oro de su padre, la belleza de sus esposas, no porque fuera un masoquista, sino porque era una estratega de élite. Sabía que el cebo es veneno, que el resorte de la trampa es el apego. Y al final del día, todos estamos frente a las montañas. Algunos están pintando la ladera, que los va a aplastar. Otros, los soberanos, ya han aprendido a caminar por encima de ellas. La pregunta no es si el dolor vendrá. La pregunta es si habrá alguien en casa, capaz de sostenerlo sin convertirse en el dolor mismo. Esa es la diferencia entre ser un títere de la biología o un soberano del Dhamma. La puerta está abierta, pero nadie puede cruzarla por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer para enfrentar al rey del infierno?